Dios. Amén. Ya está la palabra en nuestros corazones, nuestras vidas. Ahora entonces el Señor está mostrando la necesidad, el terreno que tenemos que ir a sembrar esa semilla. Y entonces empieza diciendo ahí, dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Tremendo. La semilla que el sembrador se fue a sembrar, la sembró y alguien se la comió. Tremendo. O sea que el que recibía la semilla, el beneficiario de la semilla, se la robaron los pájaros y no recibió el alimento, no recibió lo que tenía que recibir. Ahora, ¿cuál entonces sería lo que pudiéramos decir? Que el sembrador no tuvo cuidado de sembrar esa semilla, podríamos decir. O el problema sería la semilla. Pero aquí está muy claro, cuando el Señor nos define la parábola del sembrador, que el maligno, y vamos a ver qué dice ahí cuando el Señor dice el 18. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces dice aquí, y no la entiende. Subrayen esa palabra ahí. El sembrador es aquel que conoce lo que va a sembrar. Amén. La palabra de Dios. Y el sembrador es aquel que prepara la tierra. Escucha, prepara la tierra para que la semilla que va a depositar sobre esa buena tierra, sí, la entienda. Subraya esa palabra. Hermano, eso no es de tirar aquí y tirar allá. El buen sembrador, el Señor está diciendo que el maligno viene y la roba. ¿Por qué? ¿Por qué la roba? Porque simplemente no la comprendió, no la entiende. No la entiende. Estamos sembrando buena calidad de semilla, la palabra de Dios. Pero el que la recibe, simplemente, Satanás es muy astuto, no la comprende, no la entiende. ¿Qué estás pensando tú ahora? ¿Qué está pensando aquel al que tú le estás dando la palabra de Dios en ese momento? ¿Estás preparando la tierra para que te reciba esa semilla? Para que te pueda entender. El Espíritu Santo te ha puesto la gracia, te lo ha puesto al frente, pero tú sabes contra quién te estás enfrentando en ese momento. Te estás enfrentando contra el mismo infierno. ¿Tú sabes por qué? Porque al recibir la palabra del Señor, escucha, es un pacto que Dios está haciendo con el ser humano, un pacto eterno. El demonio, Satanás, no quiere que nadie escuche el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Mientras que, y eso yo quiero que quede claro, dice que la semilla es la palabra de Dios, no es otra palabra. El evangelio de salvación, o sea, las buenas nuevas de salvación, no las pueden mezclar, no pueden decir algo que no tiene que ver nada con la buena nueva, con la salvación o con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. No puede haber nada. Inclusive el apóstol Pablo dice: si un ángel viene, si aún nosotros mismos predicamos otro evangelio, maldito sea, anatema sea. O sea, lo primero, escucha, que el diablo
no puede robar es que tú y yo conozcamos la palabra de salvación, la vivamos, la tengamos en nosotros y que preparemos el camino, que preparemos el terreno para que esa semilla lleve fruto. Mateo 13:51 dice, miren lo que les dijo Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y viene de decirle otra parábola, porque la palabra del Señor se aseguraba que habían entendido. ¿Ustedes entendieron lo que yo les dije? Y ellos dijo, sí, Señor, entendimos lo que usted nos dijo. Ahora, ¿qué es entonces la semilla? La semilla es Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros en este tiempo tenemos que hablar allá afuera. Escucha, la semilla, dice el Señor cuando da la parábola, esta semilla cayó en el camino. Esta semilla no tuvo, ¿por qué? Porque vinieron las aves y se la comieron. Si tú vas a Génesis capítulo 15, solamente ponlo ahí, capítulo 15, cuando el Señor hace un pacto con Abraham y dice que tiene que partir por la mitad un cordero, y tiene que partirlo para hacer un pacto con él. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 15 que Abraham se puso a cuidar ese pacto y vinieron las aves de los cielos a querer llevarse, dañar el pacto, a querer contaminar el pacto. ¿Y qué hacía Abraham? Espantaba a esos animales, esas aves de rapiña. ¿Sabe? El sembrador, el que conoce la palabra, el pacto que va a recibir, la promesa que va a recibir, van a venir el diablo, va a venir las aves, como dice, va a venir el maligno. Y el hombre de Dios, el que planta esta semilla, tiene que estar ahí, porque es un pacto que Dios está haciendo con esa persona. Tiene que cuidar, eso no solamente de tirar la semilla. Y el Señor dice entonces, lo que dice ahí en Juan 12:24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Solo, dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, escuche, esto es algo muy poderoso lo que les voy a decir este día. Cristo ya lo hizo. Él no había hecho eso cuando les decía a los discípulos, cuando les decía a los discípulos qué era lo que venía, qué era lo que iba a pasar. Pero esto es muy poderoso. Cuando nosotros conocemos, entendemos lo que Jesucristo, escuche, hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ese es el evangelio. Y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso quiere decir que Él estuvo en esta tierra, murió, y es lo que dice, el grano de trigo, el pan de vida, si se queda así no tiene beneficio. No tiene beneficio. No hay beneficio con que simplemente nosotros conozcamos al Señor. No tiene beneficio porque dice la Biblia que tenemos que morir a lo nuestro. Tenemos que morir a nosotros para que otros reciban espiritualmente, reciban el beneficio de la salvación. Y eso es lo que ha costado. Y eso es lo que cuesta más. Pero el Señor nos deja claro a nosotros aquí. Dice que si el grano de trigo no muere, simplemente no sirve, no queda en nada. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que siembra la semilla, el sembrador, tiene que ser un hombre y una mujer
que ya ha muerto a todos estos beneficios de este mundo, a todas estas cosas de la vida. ¿Sabe? Está preparando un terreno espiritual. Yo quiero ir en el verso 10, del verso 10 de Mateo 10, de Mateo 13, perdón. Dice el verso 10: entonces los discípulos no entendieron. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he revelado. Qué tremendo. Se acercan los discípulos. Dice: ¿por qué estos misterios, esto que usted está hablando, maestro? ¿Por qué no se los dice a ellos? ¿Por qué ellos no lo están recibiendo? Escucha, ¿por qué ellos no lo están recibiendo? Y él le respondió: porque vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Si tú estás recibiendo, escucha, tú que me estás escuchando a través de media, si tú estás ahí y estás atento, es porque Dios te dio hambre por escuchar el evangelio de salvación. Te dio hambre por escuchar la palabra. Dice: esto está reservado ¿para quién? ¿Para quién? Para el que lo quiera, para el que lo anhele. Mire, escucha, el primer síntoma, digámoslo así, la primera señal que usted ve que la tierra está lista, es cuando hay un interés de alguien. Hay interés, hay necesidad. Porque más adelante dice que da el 60, el 30 y el 100%. Mire, muchachos y jovencitas y todo, hay momentos en el mundo, en la vida, que, hermano, no da sino para el 30, porque hay una incredulidad horrible. Él solamente le pide el 30. Hay tiempo que te da, el Señor te da el 60, ¿sí o no? Pero nosotros estamos acostumbrados a caminar que nos den el 100 por uno. Y en el 100 por uno es porque la gente ya está en una necesidad horrible. Está en una necesidad que ya prácticamente lo que quiere es suicidarse. Es porque ya está cansado. Pero también están esos otros porcentajes. Es fácil venderle un par de zapatos a alguien que los necesita, ¿sí o no? Pero venderle un par de zapatos a alguien que tiene una colección es bien difícil. Es muy difícil. Pues hay terrenos, hermano, que el Señor le dice ahí: a uno van a dar el 30 por uno, otro va a dar el 60 y otro va a dar el 100 por uno. Pero es decir, usted y yo somos los sembradores, somos los que conocemos el terreno. En una oportunidad el Señor volvió a Galilea y había tanta incredulidad que el Señor no pudo hacer más milagros, siendo el Señor. Hay momentos, hermanos, mire, ponle cuidado, esto está muy bueno. Y dice entonces, porque dice el 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Entonces él respondiendo les dijo: porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué? Dice ahí el 12: porque cualquiera que tiene sed le dará y tendrá más. Escucha, cualquiera que tiene sed, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le daba a ellos? Señor, ¿sería que el Señor es egoísta? No, porque dice la Biblia, porque muestra que tiene hambre, tiene sed. Y dice ahí, entonces, pero el que tiene aún, dice, porque cualquiera que tiene sed le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Dice el 13: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por el que el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Hay un reto, ¿sí o no? Hay un reto. Hay un reto del hombre que ama al Señor y la mujer que ama al Señor, que se conviertan de allá, de donde está cerrada su mente. Hermano, usted no ha visto que uno a veces está, alguien que está predicando y se están durmiendo ahí. Hay otros que están pensando en otra cosa, yo los veo. No, aquí no, en otra iglesia que yo he predicado. Están pajareando. ¿Y sabe qué es la palabra pajareando? Se están dejando robar la semilla que Dios quiere poner para sus vidas. Y uno se esfuerza, y usted se esfuerza en la célula, ¿sí o no? Usted se esfuerza allá en la calle y allá, y usted va a una casa y usted se esfuerza que apaguen allá la televisión porque usted trae un mensaje de salvación. Usted se esfuerza, ¿sí o no, evangelistas? Se esfuerza. Usted trata de decirle la necesidad que él tiene, pero sus oídos están ¿qué? Cerrados, sus ojos están vendados. Dice, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y ¿qué? Y no perciben. Hermano, estamos viviendo en una generación así, ¿o no? Usted les habla de salvación, por aquí entra y por aquí sale. Y usted sabe, y usted está viendo que sus ojos están viendo el mal, hermano, y van para el despeñadero, van para una cárcel, van para una desgracia, y allá van tranquilos. Very cool, buddy. Cool. Jóvenes, adultos, mayores. Esta profecía se habló en Isaías. Pero el Señor tan lindo, tan precioso, mire lo que dice ahí. Y me encantó eso. Y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Imagínate, y se conviertan y yo ¿qué? Los sane. Wow, qué misericordia de Dios. Que entiendan no con esto, no con el razonamiento, se lo ha dado para que usted pueda entender las maravillas, pero que dice que crean con ¿dónde? Que crean con el corazón, que crean con el corazón. ¿Sabe qué? El evangelista, el hombre de Dios, el que va a llevar la semilla, tiene que saber que hay lugares donde vas a dar el 30 por 1, donde vas a dar el 60, y en los hospitales el 100 por 1, en las cárceles el 100 por 1. Amén. Eso es buena tierra ya. El que está con un cáncer, el 100 por 1. El que está con un pecado terminal, el 100 por 1. Pero Dios, imagínese tan lindo, que tiene misericordia para cada espacio, para cada tiempo, para cada persona. Lo que quiere el Señor es sanarte, es sanarme. Oh, qué Dios tan grande, qué Dios tan misericordioso. Ya entendimos misericordia. Quiero y no sacrificio. Misericordia es ver al Señor en la miseria que estoy. Y Dios envía al evangelista, al hombre de Dios, al ungido, al que lleva la unción del Señor, para que lo sane el Señor, para que lo saque de ahí. Pero el Señor dijo, viene eso, viene el diablo y la persona no entiende. La persona no entiende, nubla la mente, estás en otras cosas.
¿Qué está ahí? El mismo infierno mandó las aves a que quitaran el pacto, como en Abraham, los animales partidos, y que quitaran el pacto que iba a hacer con las generaciones, que en Isaac sería bendita todas las familias de la tierra. Era un pacto. Si Abraham no se pone ahí a espantar todos esos animales, yo imagino a Abraham, sí, y denle y va a caber de esos animales, y ahí, porque era un pacto que estaba ahí puesto, y el que le tocaba cuidar ese pacto era Abraham, porque el Señor le había dicho que él iba a dar descendencia, que no iba a ser el hijo de la esclava, que él iba a dar una descendencia, iba a hacer un pacto y lo voy a llevar a la tierra prometida. Iba a hacer un pacto. Y Abraham estaba espantando esos animales. Hermano, ¿qué hace el evangelista cuando está predicando? Espantar toda esa manada de cuervos, espantar esos animales. La oración, la ayuno, espantar todo eso. Hay un pacto. ¿Y hay un pacto con qué? Y hay un pacto con generaciones. Perdón que me quite esto. Hay un pacto con generaciones, hermano, con que se convierta esa persona. Escucha, con que el evangelio dentro de esa persona será bendita toda su casa, toda su generación. ¿Cuánto hicieron pacto? ¿Cuánto hicieron pacto con el Señor? Y alguien estaba espantando sus animales. No, hermano, no vaya, ya venga, le voy a decir esto, hermano, venga. Y hasta cansaba esa persona encima. Y era el Señor que lo tenía ahí, a ese hombre o a esa mujer. No lo dejaba ni respirar, porque lo que estaba esperando, él quiere entregar el corazón a Dios para hacer un pacto eterno. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo voy a tener un pacto eterno contigo. Poderoso, poderoso. Ese primer punto o ese primer terreno es el que nos define a nosotros la vida espiritual para adelante. El evangelista, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es el que tiene que tener el corazón, ver el terreno, conocer el terreno. Hermano, ya tenemos, hermano, el fruto del Espíritu Santo. Ya Dios nos dio todo. Dios no nos da un poquito, Dios ya nos dio todo. Nos dio el amor, nos dio la paciencia. Por eso es bien difícil que un hombre de Dios, una mujer de Dios vaya a enfrentarse a un mundo espiritual tan oscuro, tan negro, como decía mi hermana, donde llegaba, si el fruto del Espíritu Santo, si no es Dios que pelea por él, si no es la unción del Espíritu Santo que pudre yugos, dígame cómo va a llegar a ese lugar. ¿Cómo va a llegar a ese lugar? Tengo una buena noticia para ti. La Biblia dice que si el grano de mostaza o el grano no muere, entonces el grano de cebada no muere, entonces simplemente se queda ahí, no hay fruto. Hermano, cuidado cuando usted llegara a la presencia de Dios con un granero tremendo, pero no lo ha metido, no lo ha puesto a trabajar. Hay unos que nos van a enterrar con un granero tremendo. Lo único que nos vamos a llevar para el cielo va a ser un granero. Pero el Señor dice que si morimos a eso aquí, vamos a llevar fruto. Vamos a llevar mucho fruto. El 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis. No es así, iglesia, lo que está viviendo
el mundo entero en este tiempo. Siempre estamos diciendo esa palabra. No sé. El mundo está así. El mundo está muy mal. El mundo está perdido. No hay nada que hacer. Señor, ven pronto. Y el Señor, tenemos que cambiar nosotros esa palabra. Decirle, gracias, Señor, porque el mundo está así, pero tú nos has dado la semilla que va a cambiar el mundo, la semilla que da fruto. El problema, Señor, no es la semilla, el problema tampoco es el mundo. El problema no es la semilla, el problema tampoco es el mundo, el problema es el sembrador. ¿Por qué? Muchas veces es que el sembrador quiere quedarse con la fama. Ser famoso el sembrador, y no es así. El sembrador simplemente es un sembrador. El que es famoso es el dueño de la semilla. ¿O no es así? Le voy a hablar por parábolas a ustedes hoy. Escuche estas parábolas, muchachos. Atentos a lo que les voy a decir. La Ford, los carros Ford, tiene muchos vendedores y muchos obreros, ¿sí o no? Muchos. Pero usted se puede matar ahí trabajando para la Ford, ¿sí o no? Y usted no se hace famoso. El que va a ser famoso, ¿usted es a qué? A la Ford. Entre más carros venda usted, la Ford agarra más prestigio, ¿sí o no? Escuche esa parábola, pues escuche. ¿Qué es entonces? Pero de pronto nosotros queremos hacer los que nos vamos a quedar con la fama. Es que un sembrador como yo, papá, aquí estoy evangelizando, aleluya, y lo tiro por todas las redes, aquí compartiendo. Y yo le digo, estás espantando a todos los animales que están ahí. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Porque ¿sabes qué? El que se va a quedar con la es Dios, es el Señor. Oh, no, hablamos eso. El Señor dice, hace tesoros ¿dónde? No hagas tesoros ¿qué? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino que hace tesoros ¿dónde? En los cielos, donde no hay eso, ni polilla, ni ladrones, ni nada. Ahora, ¿qué pasa con los vendedores de la Ford? ¿Qué pasa con los obreros de la Ford? Son los que agarran plata, se llenan de ellos. Lo que están buscando es el dinero, ¿sí o no? Pero el Señor dice, en el reino, usted aquí no haga tesoros aquí en la tierra con el evangelio, no haga tesoros con la palabra. Hermano, cree en mí. No, nada. Haga tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni ladrones miran ni hurtan. Allá, sabe, hermano, allá hay una riqueza tremenda. Cuando hay almas, dice que cuando un pecador se arrepiente, un pecador se arrepiente. ¿Quién éramos nosotros que andábamos pecando? Nos arrepentimos. Dice que hay fiesta en los cielos cuando pasa eso. Y eso nos lleva entonces a nosotros de ver el evangelio como esa semilla que da fruto. Amén. Gloria al Señor por eso. Es la semilla la que va a dar el fruto. Lucas 10:1 dice, el mismo Señor diciendo esto,
Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Era el mandato que Dios le estaba diciendo aquí a los discípulos. No simplemente caminaron con Jesús para tener la semilla, para tener un granero ahí amontonado hoy, hermano. Tremendo. No, dice, los envió, los mandó. ¿Para qué? Para que puedan ellos ir delante de él. ¿Por qué? Porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Y les dice a él: rogad al Señor de esta mies, rogad al Señor de toda esta mies. Hay necesidad, hay mucha necesidad. Si usted vino a este lugar, si usted me está viendo por esas cámaras, usted y yo tenemos necesidad, tenemos hambre, sí, tenemos necesidad físicas también, tenemos necesidad, pero tenemos necesidad espiritual. Y dice: ya esa mies está madura, está lista, pero necesitamos obreros. El Señor dice: necesito que le ruegues al Padre de la mies que envíe estos obreros a recoger la mies. ¿Cómo vamos entonces a recoger esa mies? Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que enseñar esto, porque necesitamos enseñarles, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Será que eso es así? Yo invoco el nombre del Señor y soy salvo. No, mire lo que dice más adelante. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero tiene que haber alguien que le enseñe, alguien que entienda cómo. Esa primera de la parábola del sembrador, esa semilla que cayó junto al camino, alguien la arrebató. Dice la parábola. Hermano, cuánto el Señor nos ha dado a nosotros para compartir, para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que significa Dios para mí. Cuánto yo puedo enseñar, cuánto tú puedes enseñar, cuánto. Pero si no hay quien enseñe, ¿cómo creerán? Si no hay quien predique, ¿cómo conocerán las buenas nuevas? Sí. Qué lindo ver eso. Lo que dice ahí. Dice, como está escrito: cuán hermoso son los pies. Para el Señor es esto muy precioso. Cuán hermoso, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian esto. Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos
y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque, dice el apóstol, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pablo vivía para esto. Ese era su alimento, esa era su comida. No me avergüenzo, enseño. No me avergüenzo lo que he recibido. Esta semilla que yo he recibido, no me avergüenzo, porque es tan poderoso esto, que esto que yo tengo te puede salvar a ti la vida. Que esto que yo tengo, que esto que tú tienes puede salvar generaciones. Que eso que tú tienes puede salvar tu país. Que eso que tú tienes puede cambiar tu familia. Que eso que tú tienes es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. No, dice el apóstol, no me avergüenzo de eso. Según de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios. Y este era un mandato que el apóstol estaba diciendo a Timoteo, hijo en la fe, hijo de la fe. Yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice ahí entonces que prediques que la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El evangelio es eso. El evangelio es aquel que nos confronta a nosotros, que nos reargulle el Espíritu Santo a través de la palabra. Usted le podrá decir a la gente, mire, no haga esto, haga aquello, no, hermano, y se cansan. Se aburren de usted. Se cansan. Pero cuando el evangelio entra a tu corazón, hermano, el evangelio, la palabra de Dios te reargulle. La palabra de Dios, aquel te insta a que sigas adelante, aquel te está espantando los cuervos. El evangelista te está, porque es un pacto, se está insistiendo, te está diciendo, hay una generación que espera que esa salvación entre a tu vida, que reargullas. Hay momentos el evangelio lo confronta a uno, ¿sí o no? El evangelio lo confronta a uno con cosas. El Señor lo confronta a uno el no predicar una palabra sana. Y dice con sana doctrina. Con sana doctrina. El evangelio de la cruz, el evangelio de la salvación, el evangelio de la santificación, el evangelio de la purificación, el evangelio de la glorificación. Un día vamos a estar con Cristo, porque el evangelio termina ahí. En que tú y yo, como dice, que el evangelio que es para qué, es para salvación. Hermano, cuando el Señor, ahí en Juan 12, Él viene y les dice que Él es la semilla, que Él es el pan de vida, que ese grano tiene que morir. Era porque ya habían venido a buscarlo 2 griegos. Habían venido 2 gentiles y estaban buscando a Jesús. Y fueron y lo buscaron a través de los discípulos. Y cuando el Señor escucha que los gentiles, que era otro pueblo, que éramos nosotros, ya estaban buscando. Dice que vinieron unos gentiles, 2 gentiles, buscando a Tomás. Y Tomás lo llevó a Andrés. Dice, mire, estos señores están buscando a Jesús. El Señor le responde y dice, el tiempo que el Hijo del Hombre ya se ha entregado. Es el tiempo que ya la salvación tiene que venir a ellos. Es el tiempo que ya está buscando.
ya están buscando la salvación. Iglesia, iglesia, la iglesia tiene que darse cuenta que posiblemente aquí no hay pecado, pero que la gente como yo, como usted, un día ya, hermano, llegó un momento, hermano, que vinimos a buscar a Jesús. Llegó un momento de nosotros, hermano, que alguien nos compartió que podía hablar con Jesús por mí, que podía orar por mí. Hermano, yo quiero hablar con Jesús. ¿Será que usted, como usted lo conoce, Tomás? ¿Quién lo conoce mejor? Tomás y Andrés, por favor, no me llame a Judas, porque yo no creo que se está encargado por allá con el billete. Hay muchos Judas, ¿sabe? Hay muchos Judas. Pero las personas que quieren buscar a Dios, buscan a alguien que los pueda llevar a Jesús, que les puedan presentar a un Jesús directamente. Ellos dijeron, no, nosotros queremos hablar con Jesús. Yo personalmente quiero hablar con Jesús. Hermano, se necesitan hombres y mujeres que lo conozcan. Se necesitan hombres y mujeres que sepan llevarlo al maestro. Necesita hombres que estén llenos del Espíritu Santo, llevarlo al Señor. Esos hombres, ¿dónde están? Esas mujeres, ¿dónde están? En la iglesia del Señor. ¿Dónde están los Andrés? Las Andresas, pues. ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Mucha gente se va decepcionada cuando vienen buscando a Jesús. Nosotros les mostramos otra cosa. Se van decepcionadas cuando les mostramos la iglesia. Es que la iglesia, esta es la iglesia. No, yo no vengo buscando, yo vengo buscando a Jesús. ¿Cuántos pueden decir este día: yo lo conozco? Venga, lo presento. Venga para acá. Venga para acá, se lo presento. Y no solamente se lo presento, sino que le voy a espantar todos esos buitres que le están viniendo. Les voy a plomo, le voy a dar a esos buitres. Porque yo sé que lo que yo voy a dar va a querer robárselo a Satanás. Lo que tú le vas a dar a alguien, olvídate. Ay, ya le dije. No se vaya tan confiado, porque posiblemente ese sea esa tierra de 30%. Es fácil. Yo ya me sacudo el polvo de los zapatos y ya le dije que si no se lo va a llevar el diablo. Si no. Y el Señor quiere que nosotros, como sus discípulos, le presentemos a un Jesús que lo conocemos. Se lo llevemos y se lo presentemos. Y que se enamore. Y que se enamore no de usted, que no se enamore de Andrés ni del otro discípulo. Ay, qué lindo. Ay, no, como es Andrés no hay nadie. Yo voy a la iglesia por Andrés. Yo voy a la iglesia por... No, hermano, escuche, el trabajo de nosotros es el trabajo que hizo Andrés de presentárselo a Cristo y ellos enamorarse de Cristo. Y usted siga espantando buitres. Esa semilla que cayó al lado del camino, Dios nos está diciendo: yo necesito sembradores, hombres y mujeres que no simplemente la dejen tirada para que se la robe el diablo.
esa semilla que yo he puesto es semilla que yo le doy, pan para que coma y semilla para que siembre. Esa es la semilla que estoy, no para que la desperdicie. Yo no sé este día, esa semilla, cuánto la hemos depositado y no hemos tomado cuidado de ello. Hermano, busque al Señor, siga al Señor. Si no lo veo, no lo veo, estoy re mal. Y usted me dice que busca, ore. Yo no sé orar. Lea la Biblia, me quedo dormido. Cante corrie, escuche música. Me gusta la otra. Enséñeme. Enséñeme, no entiendo. Esos gritos que nos están diciendo, enséñeme, no entiendo. No sé, ustedes se las saben todas. Hasta ahora levantan las manos y brincan y todo. Yo no puedo hacer eso. Yo no entiendo. Pero enséñeme. Presénteme al que me puede enseñar a mí. Presente el que me puede salvar. Presente el que me puede ayudar en esta situación tan difícil. Andrés no podía hacer nada, menos el otro, Tomás. Pero Jesús sí podía. Jesús podía sanarle. Jesús podía restaurar su matrimonio. ¿Qué necesidad traerían esos hombres? ¿Qué necesidad traería? ¿Qué necesidad trajiste tú este día a este lugar? Tú que me estás viendo, ¿qué necesidad tienes allá? Tal vez en esa cárcel. Sí, quizás no estás en una cárcel de hierro con rejas de hierro, pero estás viviendo en un infierno, en una cárcel que no puedes salir de ahí, que el diablo te tiene atado ahí. El único que te puede sacar de ahí es Jesucristo, cuando tú recibes la palabra de salvación, la palabra de liberación. Es el único, nadie más. ¿Cuál es el trabajo mío? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Es llevarlo a Jesús, mostrarle a un Jesús que venció la muerte, a un Jesús que está aquí, está vivo. Él se pasea. ¿Sabe por dónde se pasea el Señor? Por su iglesia. Él está en este lugar, Él está aquí. Él está. Él lo único que necesita de ti es que tú le escuches, que tus oídos se abran a Él, que sepas que vas para un despeñadero. Así estás viendo, estás mirando, mira tu matrimonio, mira alrededor, vas para un despeñadero. Tienes que ver, tienes que percibir, dice el Señor. Sé sensible a lo espiritual, sé sensible a Él. Él es la luz, Él es el que te da dirección. Aleluya. Aleluya. Yo no tengo que decir esto. Yo te tengo que decir esto. El Señor mostraba esta mañana que yo no soy de sueños. Yo no los voy a impresionar aquí, pero el Señor le muestra cosas a uno. Yo le contaba a mi esposa, el Señor me mostraba algo esta mañana en un sueño, y me mostraba yo con alguien de la mano, sin zapatos. Íbamos caminando, íbamos en un terreno demasiado liso. Yo sabía que si nos deslizábamos nos matábamos, pero yo no sé, pero yo iba agarrado de alguien y él iba agarrado de mí y íbamos ahí, pero yo estaba agarrado de alguien y él agarrado fuerte de mí. Llegamos a un lugar y entramos a una escuela. Íbamos sin zapatos, y cuando entramos a esa escuela había una mancha amarilla. Y yo cuando vi una mancha amarilla demasiado grande,
Dice, algo está pasando. Y vi mucha gente en la escuela, en esa escuela. Cuando íbamos caminando, esa agua se iba tornando en una suciedad. Yo no había visto, no quiero exagerar porque no exagero. Era una suciedad horrible. No era algo de cuestión de desechos, de defecación. No, era algo peor. Era una suciedad que yo nunca había visto. Y la mancha amarilla, pero en la mitad iba suciedad. Él y yo íbamos caminando por esa suciedad. Y yo iba así, me acuerdo yo que iba así. Y él iba ahí, y yo decía, y sin zapatos. Y eso me salía hasta que salimos donde estaban las escalas. Y yo vine con él y me tiré. Y esa suciedad seguía saliendo de esa escuela. Era una escuela, seguía saliendo de esa escuela. Y cuando yo me tiré y caí, y eso yo me sentí, y caímos los dos, yo sentí algo tan feo, algo de, Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando? Si alguno aquí en esta congregación, hay aquí algún José que me pueda interpretar ese sueño, yo le agradezco. Yo le estoy preguntando, Señor, ¿qué me quieres decir? Porque yo no tengo la interpretación, no sé, pero sí puedo decir que tú puedes caminar en la suciedad más grande, en la porquería más grande de la tierra, pero el Señor va contigo. Y si tú llevas a alguien de la mano, si usted lleva a alguien de la mano, el Señor no te va a soltar. Tal vez si yo hubiera ido solo, hasta ahí me hubiera soltado, pero yo estaba sosteniendo a alguien. El Señor quiere que en la suciedad donde está la vida, donde está la gente, en la podredumbre del pecado, tú puedes estar, porque donde habita el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Ay, no, el mundo, la vida, olvídate de eso. Él dijo que nos hizo caminar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Esa fue la promesa que el Señor nos dejó en esta tierra a los hijos, aquellos que caminan con Dios, aquellos que llevan la palabra, aquellos que no se despegan de Dios, aquellos que le presentan las vidas a Cristo. Esto es poderoso. Hasta usted quizás ni lo crea, le cuesta a uno creerlo, pero esto es verdad. Esto es espiritual. Tienes cerrado tus oídos, tienes cerrado tu entendimiento, tienes cerrado tu corazón que no entiendes. Yo te digo este día, el Señor te lo puede abrir ahora. Él tiene el poder para hacerlo. El poder para hacerlo. ¿Quién te está quitando? ¿Quién te está quitando la bendición? ¿Quién te está quitando la bendición? Si Dios te está hablando este día, ¿quién te la está quitando? ¿Te están diciendo algo que te lleva para beneficio o te lleva para perdición? Te están diciendo algo que te lleva para beneficio. Dice, ¿y los qué? Y los sanaré. Los sanaré. Él dijo, yo vine por los enfermos. Yo no vine por los que estaban sanos, yo vine por los enfermos. Porque yo escogí lo más vil, lo más menospreciado de este mundo, para avergonzar lo sabio y lo bueno, dice el Señor. Aún tú o yo que me creo tan bueno, el que se cree bueno, dice la Biblia, hacemos a Dios que mentiroso. Mentiroso. El Señor quiere sanar tu corazón este día. Yo quiero dejar esa palabra en tu corazón. No te la dejes robar. Esa no cayó al lado del camino. Esa cayó en buena tierra, en tu corazón. Tú que me estás viendo, en tu corazón, tu corazón, tu corazón. Tu corazón va a ser para el Señor.
¿Quiere repetir conmigo? Si tú no conoces a ese Señor, el de la parábola, quiere recibirlo en tu corazón, quiere pedirle perdón, porque tal vez te soltaste de la mano de Él, te metiste o no tenías que meterte, pero la misericordia de Él es grande, es grande. Él vio tu miseria, pero ahora dio tu corazón, dio su vida por ti. ¿Quieres repetir conmigo esa oración para recibir a Cristo y pedirle perdón a Dios por lo que ha pasado en tu vida? ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo: Señor Jesús. Repite: Señor Jesús. Duro, que escuchen esas aves. Señor Jesús, hoy yo te doy gracias, porque hoy recibí tu palabra. Hoy recibí tu palabra. Tu palabra me hace libre. Tu palabra me libera. Y tu palabra me sana. Señor, perdona mis pecados. Y este día, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y este día, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor.